Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es pura dinamita política, llegado desde la República Dominicana. Sí, la verdad es que es muy potente. Por un lado, un análisis que disecciona los últimos 50 años del país y por otro, un manifiesto que es casi un grito de guerra dirigido a la juventud. Eso es. Nuestra misión hoy es entender por qué un sistema político puede llegar a un punto de quiebre y qué ocurre cuando una nueva generación decide que ya he tenido suficiente. Exacto. Y lo interesante es cómo se complementan estos documentos. El primero es el diagnóstico, frío, casi clínico, de un Estado capturado por élites económicas y un sistema de partidos, pues, totalmente agotado. Y el segundo es la respuesta. El segundo es la fiebre, la respuesta emocional y la llamada a la acción de quienes se sienten expulsados de ese sistema. Así que vamos a hacer ese viaje. Primero entenderemos la enfermedad y luego analizaremos el tratamiento radical que se propone. Perfecto, pues entremos en materia. El análisis arranca con una idea que me parece potentísima. A ver, Dice que el país no vive una crisis de ideologías, izquierda contra derecha, ese debate ya casi no existe, sino algo más profundo. Una crisis de confianza. o sea que el problema no es qué ideas defienden los partidos, Exacto. sino que la gente ya no se cree que defiendan idea alguna. Ninguna. Y el documento le pone fecha a esto. Sitúa el origen en los últimos 30 años, un periodo en el que los partidos políticos habrían dejado de ser, vehículos de representación social para convertirse, y cito, en meros administradores de intereses económicos. Vaya. La política se habría vuelto una extensión de los grandes negocios, el inmobiliario, el financiero, el de las importaciones. Un político, según esta visión, ya no representa a sus votantes, representa su cartera de inversión, o la de sus financiadores. Y claro, las consecuencias de eso en la calle son demoledoras. El análisis las describe muy bien. Sí, Para el ciudadano de a pie, la sensación es que da igual a quién votes, porque nada fundamental va a cambiar. se instala esa idea, sí. Se instala la idea de que todos los partidos son, en el fondo, lo mismo, y la corrupción deja de ser un escándalo para convertirse en ruido de fondo, en algo que simplemente agota. Fíjate que esa palabra cansancio es clave. El escándalo moviliza, te indigna y te puede llevar a la calle. Claro. El cansancio, en cambio, paraliza. Pero es un veneno lento para el sistema. Porque cuando la gente deja de creer en las herramientas que tiene, el voto, los partidos, no busca pequeñas reformas. No. Empieza a pensar en demoler el edificio entero. Y aquí es donde el análisis se pone serio, porque no se queda en la percepción. Va a la estructura del problema y habla de la captura del Estado por la élite económica. Ya no es una opinión. No, lo presenta como un mecanismo perfectamente engrasado durante décadas. Y es un mecanismo simple. Yo, élite económica, financio tu carísima campaña electoral y tú, una vez en el poder, pues legislas a mi favor, me das los grandes contratos públicos. Y te aseguras de que la política fiscal no moleste a mis negocios. Es un círculo perfecto. Y este planteamiento explica una paradoja que a muchos les cuesta entender desde fuera. Sí, la del crecimiento. ¿Cómo puede ser que un país presente cifras macroeconómicas de crecimiento, a veces espectaculares, y que al mismo tiempo la sensación en la calle sea de estancamiento o retroceso? El texto lo atribuye a esto. El resultado de esa captura es un crecimiento económico que no genera desarrollo social. El dinero se mueve, sí, pero siempre en los mismos círculos. Espera, déjame entender esto bien. El documento dice que el crecimiento es real, o sea que la tarta se hace más grande, pero que no llega a la gente. Exacto. Esto es una bomba, porque el argumento político tradicional siempre es hay que hacer crecer la economía para que todos tengamos más. Claro. Y aquí están diciendo que la tarta crece, pero que alguien se la está comiendo entera antes de que llegue a la mesa del resto. Exactamente, esa es la tesis. Y detalla las consecuencias de forma muy gráfica. El joven de un barrio pobre no ve ni una migaja de ese crecimiento. El campo se abandona porque es más rentable para unos pocos importar la comida que producirla. Vaya. La deuda pública no para de crecer para sostener ese modelo, y la soberanía del país se negocia en función de intereses que no son los de la mayoría. Todo esto crea un sentimiento de alienación brutal que el documento resume en una frase que es para enmarcarla. Sí, es muy buena. Dice que la sensación de mucha gente es el país funciona, pero no para mí. Es demoledor.
Pocas frases capturan mejor esa sensación de ser un extraño en tu propia casa, de ver un motor que ruge pero que a ti te ha dejado tirado en la cuneta. ¿Y esa es la frase que resume el populismo del siglo XXI en todo el mundo? No es una idea exclusiva de la República Dominicana. Es verdad. Es el sentimiento que impulsó el Brexit, que vemos en movimientos de protesta en toda Europa y América Latina. Es el nosotros contra ellos, los de abajo contra los de arriba. Lo que estos documentos están capturando es un fenómeno global, pero con un sabor caribeño muy específico. Y con un protagonista muy claro. Exacto. El agente del cambio, ¿no? La juventud. Precisamente, el análisis identifica la juventud urbana como el catalizador de la ruptura y la describe como una generación que ha cortado lazos con las fuentes de poder tradicionales. Claro. No cree en los partidos, pero tampoco en los periódicos ni en las grandes figuras históricas que les presentan como referentes. Su ecosistema informativo y de valores es completamente distinto. Claro, porque su fuente de información no es el telediario de la noche, sino las redes sociales, lo que oyen en la calle y, sobre todo, su propia experiencia. Su experiencia directa. Han visto con sus propios ojos cómo el político que prometía un hospital para su barrio acababa construyéndose una mansión. Han vivido cómo el endeudamiento masivo del país no se traducía en mejores universidades, sino en más coches de lujo para unos pocos. Su conclusión es empírica, no es ideológica. Exacto. Y esa conclusión, según el análisis, es tan simple como radical. Este sistema no fue hecho para nosotros. Es una toma de conciencia potentísima. Mucho. El propio texto advierte que esta conciencia no garantiza de por sí madurez política o soluciones viables, pero sí garantiza una cosa: el deseo de romper con el presente. Y para romper con el presente, primero tienes que romper con los que te lo cuentan. Esto conecta directamente con el otro gran pilar que el documento señala como caído: los medios de comunicación. Sí. Pero esto es algo que pasa de la noche a la mañana. Me pregunto si los documentos dan alguna pista sobre el punto de inflexión, el momento en que la gente dijo: basta, ya no os creo. No habla de un día concreto, sino de un proceso. El análisis argumenta que el punto de no retorno llega cuando los medios tradicionales, para sobrevivir, se vuelven dependientes de la publicidad que les da el gobierno de turno. Claro. Y al mismo tiempo, son comprados por los mismos grandes grupos económicos que capturan el Estado. Ah, claro. En ese momento, pierden la independencia y, por tanto, la credibilidad. Se rompe el pacto de confianza con el lector o el espectador. Y el joven que ha crecido con Internet, eso no lo perdona. Exacto. El documento hace una distinción muy interesante aquí. Dice que el joven de hoy no busca noticias empaquetadas. Busca evidencia. Evidencia. Busca el dato crudo, el vídeo sin editar, la coherencia entre lo que un político dice y lo que hace. Y si no encuentra esa coherencia en los medios tradicionales, los ignora y crea sus propios canales. Se genera un ecosistema informativo paralelo. Totalmente. Vale, con este panorama, crisis de confianza en partidos, en el Estado, en los medios, el futuro suena, pues, incierto. El análisis se atreve a plantear 3 escenarios posibles para las elecciones de 2028, si nada cambia. Sí, y son muy realistas. El primero es una abstención masiva. Un voto de castigo silencioso. Sí, la gente simplemente se retira del juego político porque considera que la partida está amañada. Un escenario que parece pasivo, pero me pregunto, ¿qué le hace eso a la legitimidad de un gobierno? ¿Puede un país funcionar si el 70% de la gente no vota? Es una pregunta clave. El documento no lo explora, pero se queda ahí flotando. Sí. El segundo escenario que plantea es el de un voto antisistema. Un voto de pura rabia, quizá desordenado, sin un proyecto claro detrás, pero que canaliza toda esa frustración contra el establishment. Votar por cualquiera que prometa prenderle fuego a todo. Básicamente. Y el tercero, que el texto señala que es el que el sistema realmente teme. Es la emergencia de un movimiento joven. Exacto. Orgánico, nacido en las redes y en las calles, y sobre todo, sin un pasado político que le ate a las viejas prácticas. Un actor completamente nuevo e impredecible. Y ese es el miedo real del status quo. La abstención la pueden gestionar. Al voto antisistema a veces incluso lo pueden cooptar o esperar a que se estrelle solo. Pero un movimiento nuevo, con líderes creíbles que hablan el lenguaje de la gente y que no les deben nada, Eso es otra historia. es otra historia. Entonces, si ese es el diagnóstico, un sistema que la juventud siente que no le pertenece y que teme su despertar, tiene todo el sentido del mundo que el segundo documento que tenemos no sea otro análisis, sino una especie de grito de guerra, ¿verdad? Es la consecuencia lógica. Pasamos de la radiografía al manifiesto.
El tono cambia por completo. Ya no es una observación distante, es una interpelación directa, urgente. Sí. Empieza en mayúsculas. Basta ya. No más ricos en el poder. Y se titula Manifiesto del despertar juvenil dominicano. Es un texto de combate, sin duda. Usa frases cortas, directas, que parecen pensadas para un tuit o una pancarta. Totalmente. No naciste para servir a los mismos apellidos o no naciste para cargar una deuda que no firmaste. Busca claramente sacudir a la gente de la resignación, de esa idea tan tóxica de que la política es así y no se puede hacer nada. Aunque sea básico. Ah, vale. Lo articula en varios puntos muy claros. El primero es una orden casi marcial. Borra los partidos de tu mente. Me encanta esa frase. No dice vota a otro partido, dice bórralos de tu mente. Es un reseteo total. Es un reseteo. El argumento es que no se les debe ninguna lealtad porque sus símbolos y colores ya no significan nada. Y remata con dos sentencias que son lapidarias. Un partido sin juventud es pasado y un político rico gobernando pobres es fracaso. Tras esa fase de ruptura mental, pasa a la de empoderamiento. El segundo punto es, no te manipulan más. Y aquí hace algo muy inteligente. A ver. Primero enumera los problemas que ya todos conocen y que el análisis describía. Los préstamos que no mejoran el barrio, el campo abandonado, pero luego añade la clave, la nueva conciencia. Sin los jóvenes no ganan. Es que ese es el cambio de chip fundamental. Pasar de sentirse una víctima impotente del sistema a reconocerse como la pieza clave que si se retira hace que todo el tinglado se venga abajo. Es un descubrimiento de poder. Sí. Y con ese poder recién descubierto, ataca otro de los pilares de la política tradicional, las dinastías. Ah, claro. El manifiesto proclama que el poder no se hereda. Argumenta que la República Dominicana no es una finca privada ni una empresa familiar que pasa de padres a hijos. No. El poder, insiste, se gana sirviendo, no invirtiendo dinero en una campaña para luego recuperarlo con creces a través de contratos. Todo esto desemboca en la gran propuesta del manifiesto, que es redefinir por completo el sentido de las próximas elecciones. Plantea que las de 2028 no deben ser una simple elección entre las opciones de siempre, sino una ruptura. Una subversión de la lógica del voto. Sí. Es una llamada a cambiar los criterios. No votar por miedo, que es el gran argumento del poder. Cuidado, que vienen los locos. Ya. No votar por costumbre, porque mi familia siempre ha votado a este partido. Y no votar por colores y símbolos vacíos. Propone votar con criterios nuevos. Votar por gente que viva como tú, que sepa lo que cuesta llenar la nevera, votar por líderes que no tengan un pasado de corrupción que esconder. Y proyectos que nazcan desde abajo. Y votar por proyectos que nazcan de abajo, de las necesidades reales de las comunidades, no de un despacho de consultoría en la capital. El objetivo final, dice, es una política sin dueños. Es una idea muy potente. Política sin dueños. Suena casi utópico, pero al mismo tiempo resume perfectamente la frustración de la que hablábamos. Es el antídoto a la captura del Estado. Exacto. Entonces, después de este recorrido, ¿qué nos queda? Por un lado, el diagnóstico frío y preciso de un sistema político enfermo de desconfianza. Y por otro, la respuesta febril y radical de una generación que se declara en rebeldía. Lo que es fascinante es ver el viaje completo del análisis a la acción. El primer documento te explica con detalle clínico el porqué de la desilusión, la captura estructural, el fracaso sistémico. Te da las palabras. Te da el vocabulario para entender tu propia frustración. Y el segundo documento intenta coger toda esa energía negativa, el cansancio, la rabia, la desilusión, y convertirla en un arma política, en un movimiento. Visto así, es casi un manual para un despertar político. El primer paso es entender las cadenas que te atan. El segundo es encontrar las herramientas para intentar romperlas. Exactamente. Y esto nos deja con una pregunta importante, algo sobre lo que reflexionar más allá de estos textos. A ver. El manifiesto termina con una frase muy significativa. El país no necesita salvadores, necesita conciencia organizada. Sí. ¿Es la conciencia organizada suficiente para desmantelar un sistema tan firmemente anclado al poder económico? ¿O es solo el primer paso indispensable en una lucha mucho más larga y difícil?